Bienvenidos de nuevo a este nuestro espacio. Espero que estén súper bien y con muchísimas ganas de descubrir los chismecitos y las novedades que traemos hoy. ¿Listos para sumergirse en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar? Porque hoy vamos a desgranar algo que tiene a muchos con la intriga a flor de piel, y que involucra a dos de nuestros actores turcos favoritos. Sí, estoy hablando de esa posible conexión, o tal vez nostalgia, que Demet Özdemir podría estar sintiendo por Can Yaman. ¿Será que todavía lo extraña? ¿O es solo nuestra imaginación colectiva que teje historias alrededor de ellos? Vamos a ponerle lupa a todo esto porque estoy segura de que les va a encantar. Y antes de que nos adentremos en este fascinante mundo de rumores y sentimientos, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que le den clic a ese botón de suscribirse. No se van a arrepentir. Cada semana traemos contenido fresco y emocionante, y queremos que sean parte de nuestra gran familia. Bueno, ¿por dónde empezar con este tema tan jugoso? Demet Özdemir y Can Yaman. Dos nombres que juntos en su momento incendiaron las pantallas y los corazones de miles de fans alrededor del mundo con su química innegable en Erkenci Kuş, o pájaro soñador como la conocemos aquí. ¿Quién puede olvidar esa conexión tan palpable entre Sanem y Can? Era como si estuvieran actuando su propia historia de amor, ¿verdad? La manera en que se miraban, esas sonrisas cómplices, la energía que emanaba de ellos. Era pura magia. Y es precisamente esa magia, esa química tan fuerte y real que proyectaron en la serie, lo que hizo que muchos nos quedáramos con las ganas de ver más de ellos, no solo en pantalla, sino quizás, solo quizás en la vida real. Ahora, ¿por qué surge este tema de lo extraño? Pues, como saben, la vida sigue y los caminos de los actores, como los nuestros, a veces se separan. Después de Erkenci Kuş, Demet y Can siguieron sus carreras de forma individual. Ambos han participado en otros proyectos muy exitosos, consolidando aún más su talento y su estrellato. Demet nos ha conquistado con su papel en Aşk Mank İntikam, y más recientemente con su participación en producciones internacionales. Can, por su parte, también ha explorado proyectos fuera de Turquía, demostrando su versatilidad. Pero a pesar de seguir caminos distintos y de tener sus propias vidas, la sombra de Erkenci Kuş y de su dupla sigue proyectándose. El rumor de que Demet Özdemir podría extrañar a Can Yaman ha resurgido en varias ocasiones. ¿Y de dónde nacen estas especulaciones? Principalmente de las interacciones en redes sociales y de los pequeños detalles que los fans más observadores detectan. A veces un simple me gusta en una foto antigua, un comentario sutil, o incluso la ausencia de comentarios cuando algo relevante ocurre en la vida del otro, puede ser interpretado como una señal. Los fans se convierten en detectives analizando cada píxel, cada palabra, buscando una conexión, un vestigio de ese pasado que los unió tan fuerte. Por ejemplo, hemos visto en repetidas ocasiones como algunos seguidores de la pareja, a la que cariñosamente llaman Candem, resurgen con fuerza cuando uno de ellos publica algo que les recuerda al otro o a la serie. Quizás Demet publica una foto nostálgica de un lugar que les recuerda a sus días de rodaje, o comparte una canción que era emblemática de su relación en pantalla. O tal vez Can publica algo que de alguna manera remite a un momento compartido. Y al instante los comentarios se llenan de «Oh, esto me recuerda a Can, Demet, lo extrañas, ¿verdad? Oh, esperamos que se reconcilien». Entendemos perfectamente esta efusividad de los fans. Cuando vemos una pareja con tanta química, es difícil no desear que esa magia traspase la pantalla. Y en el caso de Demet y Can, esa conexión era tan palpable que se sintió como si fuera algo más que pura actuación. Eran jóvenes, talentosos, y estaban viviendo un momento cumbre en sus carreras, rodeados de fama y admiración. Es natural que los fans se apeguen a esa imagen de ellos juntos, y deseen que esa conexión perdure de alguna manera. Ahora analicemos un poco más a fondo la actitud de Demet. Si bien es cierto que las redes sociales son un campo minado para las interpretaciones, hay que admitir que en general, Demet ha sido bastante discreta en cuanto a su vida personal. No es una persona que exponga constantemente sus relaciones o sus sentimientos públicamente. Sin embargo, eso no impide que los fans busquen señales. A veces un simple gesto, una mención indirecta, o incluso el silencio puede ser interpretado como algo más. Hace tiempo se habló mucho de una posible reconciliación o al menos de un reencuentro amistoso. Los rumores se avivaron cuando se publicaron ciertas fotos, o se supo de supuestos encuentros casuales. Sin embargo, nunca hubo una confirmación oficial de nada de esto.
Y es que en el mundo del espectáculo, las apariencias a veces engañan, y ese rumores vuelan más rápido que la luz. Pensemos en la naturaleza de las relaciones humanas, especialmente en el mundo de la actuación. Las personas trabajan juntas, pasan muchísimas horas compartiendo experiencias intensas. Es natural que se forme un vínculo, una amistad, incluso un cariño profundo. El problema surge cuando ese vínculo se intensifica en la imaginación de los fans hasta el punto de querer que se convierta en algo más, ignorando la realidad de que al final, son dos personas con sus propias vidas y decisiones. Si Demet Özdemir publica algo que podría interpretarse como nostalgia, ¿significa que extraña a Can Yaman de una manera romántica? Podría ser. Podría ser que simplemente recuerde con cariño una etapa importante de su vida y a las personas que la compartieron. Podría ser que extrañe la camaradería en el set, la energía creativa que compartían. O podría ser simplemente una coincidencia que los fans han magnificado. Es importante recordar que la presión mediática y la exigencia de los fans pueden ser abrumadoras. Los actores a menudo se ven en la encrucijada de mantener su vida privada reservada o de satisfacer la curiosidad del público. Y en muchos casos, optan por la discreción, lo que a su vez alimenta aún más los rumores, porque el misterio siempre genera más especulaciones. Sin embargo, si nos ponemos del lado de la evidencia, lo que vemos es que ambos han seguido adelante con sus carreras y, hasta donde sabemos, con sus vidas personales. Demet ha tenido otras relaciones y ha estado enfocada en su desarrollo profesional. Can también ha tenido sus propios proyectos y, al parecer, su propia vida. El hecho de que no se les vea juntos, de que no compartan públicamente interacciones significativas, sugiere que si bien pueden tener un buen recuerdo de su tiempo juntos, no hay nada más allá de eso en este momento. Quizás esa sensación de extrañar que los fans perciben en Demet sea más bien una añoranza por la época dorada de Erkencikus, por esa sensación de éxito arrollador y de conexión con el público que vivieron juntos. A veces, la nostalgia por un proyecto exitoso se confunde con sentimientos personales. Es como cuando uno recuerda su época de estudiante o un trabajo que amó especialmente, y puede que extrañe la energía de ese momento sin necesariamente querer revivir las relaciones personales que tuvo entonces. Además, hay que considerar el aspecto profesional. En el mundo de la actuación, es crucial mantener una imagen y una independencia. Mostrar una dependencia emocional de un excompañero de reparto podría ser contraproducente para sus carreras individuales. Ambas carreras están en un punto muy alto, y es probable que ambos prefieran mantener una relación estrictamente profesional, o al menos privada, si es que existe alguna conexión a nivel personal. ¿Entonces extraña Demet Özdemir a Can Yaman? Si lo extraña, seguramente es de una manera compleja. No podemos poner la mano en el fuego por nadie. Quizás en sus momentos más privados, al ver una foto antigua, o al recordar alguna anécdota divertida del rodaje, sienta una punzada de nostalgia. Pero eso es parte de la experiencia humana, ¿no creen? Todos tenemos recuerdos de personas que fueron importantes en nuestra vida, y a veces, al evocarlos, sentimos un cariño, un aprecio, incluso una ligera melancolía. Lo que sí está claro es que como público, nos encanta imaginar historias y conexiones. Y la historia de Demet y Can es una de esas que se prestan a la fantasía. Esa química tan potente en pantalla nos hizo creer en algo más, y esa creencia, una vez arraigada, es difícil de erradicar. Personalmente creo que es importante separar la ficción de la realidad. Admiramos a Demet y a Can por su talento y por la magia que crearon en Erkencikus. Les deseamos lo mejor en sus carreras individuales y en sus vidas. Si en algún momento existió algo más entre ellos, es un asunto privado que solo ellos conocen. Y si ahora solo queda una buena amistad, o incluso solo buenos recuerdos profesionales, eso también es perfectamente válido y respetable. La clave está en disfrutar de su arte, en valorar el trabajo que nos han dado, y en permitirles que sigan creciendo y desarrollándose como artistas y como personas, cada uno en su camino. La nostalgia puede existir, como en cualquier relación humana significativa, pero eso no necesariamente implica un deseo de revivir el pasado o de tener una relación activa. Así que, para resumir un poco todo esto que hemos estado conversando, la pregunta de si Demet Özdemir extraña a Can Yaman sigue siendo, en gran medida, una cuestión de interpretación y de lo que los fans desean creer. Hemos analizado los motivos por los cuales surge esta especulación, principalmente a raíz de su increíble química en Erkencikus, y de las sutiles señales que algunos fans creen detectar en las redes sociales.
Sin embargo, no hay una confirmación oficial, y ambos actores han seguido adelante con sus exitosas carreras, manteniendo sus vidas personales en un plano más privado. La nostalgia por una etapa exitosa y por las conexiones formadas durante un proyecto tan intenso es natural, y es probable que Demet, como cualquier ser humano, guarde buenos recuerdos de esa época y de las personas con las que la compartió. Pero esto no necesariamente se traduce en un deseo romántico de retomar una relación. Lo importante es seguir disfrutando de su talento individual y desearles lo mejor en sus respectivos caminos. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. ¿Qué les pareció? ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que Demet extraña a Can? ¿O creen que es solo la magia de la ficción que nos atrapa? Me encantaría saber su opinión en la caja de comentarios aquí abajo. Déjenme sus pensamientos, sus teorías, sus sensaciones. De verdad que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, no duden ni un segundo en darle un gran like. Su apoyo significa muchísimo para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Y si aún no lo han hecho y quieren ser los primeros en enterarse de cada nuevo vídeo que subimos, con más chismecitos, análisis y todo lo que nos gusta del mundo del espectáculo, asegúrense de suscribirse al canal y de activar esa campanita de notificaciones. No se queden afuera. Muchas gracias por acompañarme hasta el final. Ha sido un placer enorme compartir este tiempo con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más novedades y sorpresas. Hasta la próxima, mis queridos. Chao, chao.